2. Declarar por unanimidad que Diego Gustavo Concha, su afiliado, es autor penalmente responsable de los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo en concurso ideal, con lesiones leves agravadas por mediar violencia de género y amenazas calificadas en concurso real, primer hecho, amenazas calificadas, segundo hecho, y coacción, cuarto hecho, y por mayoría que es autor penalmente responsable del delito de homicidio con motivo de abuso sexual, e imponerle para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua e inhabilitación especial perpetua, adicionales de ley y corte. Diego Concha condenado en esa provincia, en esa zona de la Argentina. Rápidamente le contamos por qué es el exdirector de Defensa Civil de la provincia. Fue sentenciado a prisión perpetua al ser culpable de abuso sexual seguido de homicidio en perjuicio de Luana Ludueña. Los magistrados declararon que es un crimen enmarcado en violencia institucional. ¿Cuál ha sido la primera impresión que tuvieron una vez que se leyó la sentencia que condenó a prisión perpetua a Diego Concha? Bueno, alivio porque logramos lo que nos proponíamos, que se le diera prisión perpetua, que era lo que merecía, ¿no? Confiamos en todo momento, porque vivimos y sufrimos al lado de mi hija y sabíamos realmente lo que había pasado. Entonces teníamos toda la fe en Dios de que se iba a hacer justicia, que le iban a dar perpetua. Y Luana tenía mucho miedo y nos transmitía a nosotros su miedo, el miedo a ese poder que tenía él, que podría hacer cualquier cosa con ella o con la familia. Sinceramente sí, yo lo esperaba, desde el principio siempre esperaba, aunque por ahí desconfiaba, ¿no es cierto? Un poco por el poder que se decía que tenía este hombre, ¿no? Pero sí, siempre esperaba este fallo, estoy contento. Ella se quitó la vida por culpa de Diego Concha, o sea que el resultado era el mismo. Yo estaba confiada en que le iban a dar perpetua, esperaba la palabra del jurado, ¿no? Se hizo justicia, gracias a Dios. Ahora nuestra Luana descansa en paz y no sé. ¿Era lo que esperaban? Sí, estábamos muy contentos de que haya hecho justicia. Y un poco de alivio, un poco de paz. Se logró lo que pretendíamos, acá acompañando a mi hermano y a las chicas. Y bueno, creemos que se hizo justicia, esperemos que siga así todo. Y bueno, por todas las que no tuvieron voz, por las que no están, por todo, por mis hermanos, por la madre de ella, por ellas. Hemos perdido porque ya ella no la tenemos. Esto sí es lo que queríamos, está bueno todo, pero ella ya no está. Hicimos la justicia, pero nadie nos devuelve la hermana. Nadie nos devuelve la sonrisa de ella. Esperamos siempre que vuelva, pero sabemos que no va a pasar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Abrimos con nuestro habitual compilado en Redacción Abierta para introducirnos en tema y para hablar y tratar en profundidad lo que es uno de los juicios más importantes que se ha llevado adelante en los tribunales cordobeses. Finalmente, el martes, Diego Concha, exdirector de Defensa Civil de la provincia, ex hombre fuerte, la cabeza principal de la provincia en la lucha contra los incendios, hombre con mucho poder, o por lo menos mucha llegada dentro del gabinete provincial de la gestión pasada, fue condenado a prisión perpetua. La condena, como ustedes lo escucharon recién, dice abuso sexual seguido de homicidio en perjuicio de Luana Ludueña, pero también los mismos magistrados declaran que es un crimen enmarcado en la violencia institucional. Es un juicio importante porque sigue el precedente que sentaron otros 3 juicios aquí en Córdoba y que tiene que ver con una condena. Habrá que ver después qué pasa con los fundamentos del fallo. Sigue también la justicia tomando en cuenta algo que es muy importante, que son las consecuencias y las lesiones psicológicas, que por allí, si nos fijamos hace algunos años, ya me corregirán las invitadas, pero quizá no tenían el mismo peso que, por ejemplo, las lesiones físicas. Y en este caso, tanto en el juicio de Concha como en los 3 anteriores que sientan un precedente aquí en Córdoba, sí se han tenido muy en cuenta para la determinación final del jurado.
Dania Villanueva es abogada penalista, presidenta de la Fundación Vivir Libres. María Esther Romero es periodista de Perfil y Radio Nacional. Y es Fernanda González, editora de género, periodista de los SRT. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches. Gracias por estar. ¿Qué tal, Martín? Bueno, empiezo por María Esther, que bueno, estuvo sentada ahí en los tribunales siguiendo atentamente. Semanita muy movida, de mucho pero trabajo. Particularmente María Esther, ¿no? el martes, ¿no? Sí. Fue muy intenso. Había como mucha expectativa para ver cómo iba a salir la decisión frente a esto. Un juicio, digamos, todos los juicios son muy movilizantes, porque son historias de vida atravesadas siempre por la tragedia. En este caso particularmente fuerte, porque uno hace 3 años atrás, a esta altura, jamás iba a imaginar que un hombre fuerte, con poder, como Diego Concha, se iba a levantar a las 2:30 de la tarde, esposado, con un fallo muy fuerte, como era el de la prisión perpetua. Hay que acordarse que el fiscal Fernando López Villagra había solicitado que se declare inconstitucional la prisión perpetua, que lo condenen por el homicidio, pero a 20 años de prisión. Le parecía desmedida la prisión perpetua. La querella con el doctor Naye, en cambio, pidieron perpetua para Concha por el abuso sexual, el homicidio producto del abuso sexual, y los jurados populares fueron los que entendieron que se había dado esa situación, que Luana Ludueña se quitó la vida después del abuso sexual que padeció por parte de Concha por en enero el de abuso 2022 sexual. fue. Exactamente, por el abuso sexual, que fue un antes y un después en su vida. Eso lo escuchamos de muchos testimonios durante el debate. Dania, primeras consideraciones sobre lo que fue este fallo, vos teniendo experiencia y también con tu perspectiva. Me parece interesante lo que mencionaste recién de este concepto de salud que se está empezando a tomar en la provincia de Córdoba. Me parece que antes solamente cuando hablábamos de salud hablábamos de cuestiones físicas y ahora también se está incluyendo en la justicia lo que es la salud mental, ¿no? Los hechos como un abuso sexual dejan consecuencias psíquicas muy graves y la ideación suicida es uno de los síntomas que suelen tener las víctimas que han sido sometidas a abusos sexuales. Entonces, bueno, nos encontramos aquí, creo que lo importante es que se haya hecho justicia para la familia. Por supuesto que aún no se han integrado los fundamentos, hay un recorrido por delante, pero sí creo que tanto para la expareja de Concha como para la familia de Luana fue importante lo que sucedió, porque una condena significa encontrarlo responsable penalmente de los hechos que cometió. En un ratito les voy a preguntar sobre esta argumentación del fiscal, que a mí por lo menos cuando se dio me dejó bastantes dudas e incluso deja todavía algún tipo de puerta abierta para lo que se llama, bueno, las casaciones y todo lo que viene después, cuestiones técnicas, pero que es importante explicarlas, bajarlas un poco a tierra para que las entendamos todas, me incluyo. Fernanda, a ver, si querés empezar por lo que fue el caso, la cobertura mediática del caso desde el principio también, que tiene, bueno, algunas partes medias oscuras, ¿no? Sí, me quedaba también pensando en la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación a la hora de abordar estas temáticas de violencia de género. Estamos hablando de daños psicológicos, que muchas veces los medios de comunicación somos quienes revictimizamos a las víctimas. Me parece que es importante que a las personas que necesitan mostrar su caso, porque la justicia incide de otra forma, es una herramienta más el medio de comunicación, pero no tenemos que obligar a la víctima a que cuente una historia, a que muestre su realidad, su dolor, sí acompañar y que eso sirva para algo, para la víctima. En cuanto al victimario, esto pasa siempre en la redacción, que debatimos cuándo es el momento, qué se dice, cómo se dice. Bueno, yo quiero aprovechar para felicitar a María Esther porque ella hizo una nota con Diego Concha en un contexto en el que se trajo a la redacción esa polémica, ¿no? Hubo una nota que se le dio a esta persona en la cárcel y que no tuvo perspectiva de género y que arrastró a muchos medios sin pensar y darle la voz y que me parece que hizo un daño a la víctima, en este caso a Luana, porque se habló de ella, se la estigmatizó, sin que ella pudiera ejercer una defensa, porque ella ya estaba muerta. Y ahí hay una cuestión que es importantísima. En tu caso, vos hiciste una entrevista con el conocimiento de la causa a la perfección
y indagando realmente a este victimario, poniéndolo en su lugar. Así que bueno, esa me parece que es la forma, ¿no? Fernanda, lo que ella dice es verdad, ¿no? Este debate que se da en todas las redacciones, cómo hacer o con qué abordaje se da cuando uno entrevista a una persona que está acusada y sobre todo de delitos graves como este, ¿no? E incluso también, María, fíjate lo que se ventilaba a veces en el juicio y el testimonio. Tenemos que ser cuidadosos. Hago un paréntesis de esta causa. Recordemos nomás, vayámonos un par de meses atrás, cuando había un juicio por el asesinato de Carmona hacia un remisero, ¿no? Y se ventiló muy crudamente lo que había dicho Carmona, e inmediatamente se empezó a revictimizar y a culpabilizar al remisero por asesinado por su accionar. Esto lo pongo como ejemplo para decir, bueno, a veces, por esta cuestión muy enfática que tenemos de mostrar, bueno, hay que tener cuidado. Y justamente para eso estamos, para analizar, ¿no? Sí. No, y en el caso de los... a mí me toca muy seguido porque hay algunos detenidos que me llaman directamente de la cárcel porque, digamos, protestan por las prisiones preventivas tan largas, porque quieren, digamos, mostrar su caso, porque quieren mostrar, digamos, su defensa. En el caso de Diego Concha, con la trascendencia pública que tenía esta persona, obviamente yo coincido, se le abrieron los micrófonos, casi cuando fue que digo, bueno, ya hablo por todos los medios. Sin embargo, me tomé el trabajo de leer toda la acusación, cada uno de los hechos, con lo cual cuando uno pregunta puede ser un poco más preciso y también puede, digamos, contrarrestar eso mismo que vos decís, claro. o refutar o relativizar lo que dice, ¿no? Porque me acuerdo clarísimo, cuando me hablaba de su expareja, él decía, eran simplemente discusiones, pero le digo, ¿cómo puede ser discusión cuando hay un arma de por medio, cuando le tirás el auto encima? Es decir, tiene que haber, digamos, y no es fácil entrevistar, máxime una persona con una autoestima tan alta como Concha, que es superior a todo. Lo vimos en el juicio también repitió exactamente lo mismo, que eran discusiones de pareja, que el encuentro con Luana fue consentido. Evidentemente los jurados, porque fueron ellos los que lo condenaron, los ciudadanos comunes, no le creyeron a él. Consideraron que fue responsable del suicidio de Luana. Recién les decía, esta cuestión de la argumentación del fiscal López Villagra. Sorprendió un poco el pedido que hizo ante la Cámara pidiendo 20 años de prisión y hablando de la inconstitucionalidad, en este caso puntual, de la prisión perpetua. Vamos a escuchar un fragmento que separamos con la producción del fiscal López Villagra y también cuál va a ser el accionar de Carlos Airavedián, quien defendió a Diego Concha a partir de este fallo que se dio. Lo escuchamos y lo charlamos acá. Si bien el artículo 124 del Código Penal prevé una pena de prisión perpetua, nosotros hemos pedido la inconstitucionalidad del monto de esa pena en base a sistematización del Código Penal, a casos análogos, a que se afectan principios de igualdad y de proporcionalidad. Muy extenso lo hemos hecho y pedimos en definitiva que se lo condene a Concha la pena de 20 años de prisión. Hubo una división porque fue ese voto por mayoría. 6 votaron por la acusación y 4 votaron en contra, sobre un total de 10 que votan, jurados populares y jueces técnicos. De manera que ha dejado abierta 2 posibilidades. Una, la de plantear la cuestión de la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua para ir al Tribunal Superior, porque fue planteada no por nosotros, sino por el fiscal. Para no enredarnos con lo que nos estén viendo, te pido, Dania, que me digas, bueno, a ver, ¿de qué se trata este pedido de inconstitucionalidad y un fiscal que termina pidiendo menos condena de la que se le dio al acusado? Bien, primero es importante diferenciar que este artículo, que bueno, es un número, el 124, no es el mismo que el de los homicidios agravados. Es otro artículo que lo que dice es que se va a condenar a una persona cuando del abuso sexual, que podría ser cualquiera de los tipos de los abusos sexuales que están estipulados en el Código, de ese abuso sexual resultare la muerte de la víctima. Es una figura que generalmente venía siendo utilizada para aquellos hechos en los cuales físicamente, por ejemplo, se ocasionaba una lesión en el hecho de la violación, en el cual
resultaba la muerte de la víctima. Esa era cómo venía utilizándosela. En Córdoba hay unos antecedentes, como bien dijiste vos, en los cuales se ha empezado a pensar, bueno, cuando la muerte es producto de un suicidio a causa de ese hecho, se aplica allí este mismo artículo que dice, bueno, del abuso sexual fue el resultado, la muerte de la víctima. Entonces, ese es el artículo. Lo que plantea el fiscal es que se vuelva a la redacción anterior a la reforma, que fue la reforma del año 2004, la conocida reforma de la ley Bloomberg, que estipulaba otra escala penal, que si bien era una escala penal superior a la del abuso sexual, no era la perpetua, ¿no? Es decir, el producto de la muerte es más grave, pero no llegaba. ¿Y por qué pide que se vuelva a esa ley, digamos, que regía hasta el 2004 y no, digamos, hacer el pedido con la ley actual? ¿Cuál es la argumentación o por dónde le entendés vos? A ver. Me parece que es importante entender que la inconstitucionalidad siempre es en el caso concreto. Bien. Si bien puede abrir puertas a que otras personas hagan planteos, por supuesto, es en el caso concreto que le parece desproporcionado. Entiendo quizás, bueno, no estuve en el juicio, pero quizás por algunos antecedentes que podían llegar a tener, haber tenido Luana en el recorrido de su vida, quizás haya entendido que ese hecho, digamos, la muerte fue producto de eso, pero que era desproporcionado por distintas cuestiones, pero no solamente eso, sino por cómo se llevó adelante el acto principalmente, ¿no? Es decir, Diego Concha, ¿se imaginó ese resultado? No. Entonces estamos hablando de un homicidio que pasa a ser culposo o podría tener un dolo eventual, porque él se representó realmente que eso podía ocurrir. Entiendo que por ahí va lo que dice el fiscal, ¿no? Sin decir ahora, si estoy de acuerdo o no. Lo raro es que ya en el caso de Satia, ya el tribunal, la misma Cámara, ya había rechazado la inconstitucionalidad. Por eso nos sorprendió también la decisión del fiscal de ir por esa vía. Ya se había pedido en aquel juicio. Ya se había pedido. Bien. Y esa Cámara particularmente no concede la inconstitucionalidad. ¿Con qué argumento? Con decir, la ley privativa de la libertad está bien, establece como pena máxima la prisión perpetua, pero en la realidad eso no se da porque hay una progresión en la flexibilización del encierro. Puede haber, digamos, a un cierre después de 15 años, eso Daniel quizás lo puede explicar mejor, pero después de tantos años ya puede haber una flexibilización en el encierro, después puede haber salidas transitorias, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ya la Cámara había dicho no. Y lo había fundado. Es muy raro que un tribunal vuelva sobre sus pasos, por eso también nos llamó la atención que el fiscal lo planteara justamente a ese tribunal. ¿Te llamó cuando escuchaste el fallo ahí en tribunal, te llamó la atención eso? ¿No te llamó la atención que se diera la pena máxima? Digamos, era lo que esperaban más o menos. ¿Viste una conformidad de las partes? Vos sabés que salvo de Airavedian, obviamente, que es el defensor de Concha, ¿no? A mí me pasa algo que, no sé, no me muevo por intuición o no la tengo directamente. Entonces, no me sorprende. Era muy fuerte, es muy fuerte una pena de prisión perpetua, ¿no? Para cualquier caso, es fuerte. Y en este caso que planteaba tantos... digamos, tantas cuestiones conexas como los antecedentes y demás de otros intentos de Luana, inclusive uno antes del episodio del abuso sexual, no dejó de sorprendernos, pero también es, digamos, lo importante a mí me parece, si uno reflexiona, ¿quiénes lo condenaron a Concha? Los 6 votos fueron los ciudadanos, así lo vieron. Los ciudadanos que se sentaron, que tuvieron la responsabilidad de juzgar a este exfuncionario, llegaron a la conclusión de que él fue el abuso que él le propinó a ella, fue la causa eficiente, única, directa, con certeza, de su autodeterminación. Así lo vieron los ciudadanos, no los jueces técnicos. Claro, vamos a explicarle a lo que nos está mirando. Yo te lo preguntaba recién fuera de cámara porque la verdad que no lo tenía claro. Participan 8 jurados populares, que son ciudadanos elegidos al azar, y 2 jueces técnicos en la votación. El único que no participa es el presidente del tribunal. Esa votación de 10 personas salió 6-4, es lo que estás explicando vos, y las 6 personas que votaron a favor de la pena máxima son los jurados populares. Los jueces técnicos y 2 jurados populares votaron en contra de eso. Votaron
por tiene la el mismo condena peso los votos. únicamente Claro. del abuso sexual. Es decir, Bien. lo condenan los jueces técnicos, lo condenaron únicamente por el abuso sexual, no por el homicidio. Ahora el presidente del tribunal, el doctor Gustavo Hispani, será quien, seguramente, no sé cómo es la mecánica, se reúna con los jurados populares y ellos den los fundamentos de su votación y él será el encargado de llevarlo y de escribirlo y de fundamentar su voto en los fundamentos que se van a conocer el 17 de septiembre, con lo cual genera muchísima expectativa eso, ¿no? Amén de todo lo que ya ha planteado el doctor Ayravedian. El hecho de una mínima diferencia, a él ya lo lleva, digamos, a plantear un recurso de casación para que el Tribunal Superior revea este fallo. Y ahí hay que ver, ¿no? No hay muchas, no sé, Dania, vos debes tener más el dato. No hay muchos casos donde el Tribunal Superior haya ido en contra de los jurados populares. La verdad que no, pero sí creo que en términos generales este asunto, digamos, estas condenas que hay, estos antecedentes, todavía ninguno ha sido resuelto por el Tribunal Superior. De los otros 3 casos que Ninguno. citamos recién, ninguno todavía ha sido... Entiendo que ninguno, entonces, y me imagino, estimo que las defensas han casado porque es una figura que, bueno, presenta, o sea, no es que es una... Ni siquiera la doctrina tiene como saldado si se incorporan estos casos o no, entonces estimo que lo resolverá el Tribunal Superior de Justicia y en definitiva ir a la Corte, ¿no? Porque creo que ahí es donde se definirá un poco si se incluye estos casos dentro de ese artículo. Ahora, quería preguntarle sí. también, porque ella que ha seguido tan de cerca el caso, este es una sentencia ejemplar, se puede decir, porque está hablando mucho más, ¿no? Está basada un poco en la jurisprudencia del caso Satia, pero se le suma esta violencia institucional, porque estamos hablando de que el victimario no era cualquier persona, tenía poder, mucho, y tal vez ahí también la diferencia del voto de los jurados populares que le dan voz a esta mujer que estaba desprotegida. Y además, porque el episodio del abuso sexual se produce en el marco del contacto de Luana con él, porque ella tenía el sueño de integrar el ETAC, el equipo táctico de actuación ante catástrofes, tenía su perro, lo venía adiestrando, desde hace años se venía preparando, no había podido ingresar, digamos, había hecho todos los exámenes, pero tenía un problemita físico, un clavo, digamos, por una lesión que había tenido en el cuerpo, y eso había sido como el freno a la continuidad del trámite. Es allí donde le pasan el teléfono de esta persona, de Diego Concha, se reúnen en su oficina y después él la cita el 14 de noviembre, día de elecciones, y la lleva a un hotel alojamiento donde abusa de ella. Es decir, todo el vínculo entre Luana y Concha no fue en su vida privada, digamos, sino que fue en función del rol que él cumplía como un hombre. Él se desentendió y dijo, no, yo no tenía la lapicera para hacer entrar al personal al ETAC. Pero en realidad hay audios donde él dice y describe ciertas personas recomendándolas para ir. O sea, ascendencia tenía. Esto marca una intentó jurisprudencia, despegarse. además, ¿no? Digo, y sí. Esto marca una jurisprudencia. Porque además para el cualquier tribunal, cargo estamos hablando exacto, que uno ejerza. Sí, y me parece que es muy interesante porque hay hay muchas personas, varones puntualmente, que se aprovechan de esa situación de poder y de asimetría y la aprovechan para justamente perpetrar estos hechos en contra de mujeres por lo general que están, como estaba Luana, deseosa de tener un trabajo que le gustaba, lo que a ella le apasionaba y lo amaba. Entonces me parece que ahí está esa asimetría en la cual que el Estado pueda reconocer que un miembro del Estado fue el que cometió violencia institucional, que la violencia institucional es uno de los tipos que está establecido en la Ley Nacional de Violencia, pero no siempre el Estado suele ser un poco reacio a decir, bueno, somos nosotros, ha sido un agente del Estado el que cometió un acto de violencia contra una mujer. Afortunadamente lo venimos viendo en varios fallos. Aquí en Córdoba, eso habla, o por lo menos da cuenta, se empezó a hablar con más fuerza a partir de los casos de violencia institucional de la policía. Recordemos el fallo del caso Blas, quizás, pero también hay otros de gatillo fácil que no fueron tan difundidos y que también tienen
estas condenas e incluso señalan el comportamiento y las indicaciones hacia funcionarios. Y nos acordamos también, sin hablar con el diario del lunes, digamos, para citar el programa, si nos imaginamos quién era, o si nos acordamos quién era Diego Concha en la provincia de Córdoba en noviembre, días nomás antes de ser detenido. Era una figura pública sin ningún tipo de reproche, con reconocimiento de diferentes municipios. Creo que hasta tuvo un reconocimiento de la Legislatura Unicameral de Córdoba por su labor contra los incendios, el ejemplo, digo, también puesto en un pedestal con lo que eso implicaba para la relación, lo que están explicando ustedes, la relación de asimetría con una persona que aspiraba a un puesto laboral, ¿no? Sí. A mí me parece también que es muy interesante que esto nos permita ver como sociedad que ninguna mujer está exenta de sufrir violencia de género. Y creo que, cambiando un poco de tema, pero digo, lo vimos con el caso de Fabiola Yáñez, que uno podría decir, bueno, una mujer universitaria que no va a ser víctima, o una persona que habla de los derechos de las mujeres no va a ser un victimario. Y nos permite entender que cualquier persona puede ser. No existe un estereotipo de, bueno, es esta persona que voy caminando por la calle y me va a agarrar en el callejón. No. Entonces, ahí a mí me marcó mucho algo que dijo el papá de Catalina Gutiérrez, que él dijo, yo nunca pensé que mi hija la iba a tener que cuidar de alguien que era su amigo. Yo siempre pensé, bueno, alguien por la calle. Entonces, me parece que ahí es muy importante hablar de las políticas de género, porque no es lo mismo una política que uno va a tener desde el Estado para contrarrestar el narcotráfico, que cómo puede uno contrarrestar hechos de violencia de género, que son hechos que ocurren en el ámbito familiar, en el ámbito laboral. Entonces tiene que ser otra la manera en la cual trabajemos estos temas para, bueno, eliminar estas violencias, digamos. No quiero irme de este bloque haciendo referencia a esto que decís. Me parece que podemos charlarlo con las tres comunicadoras y abogadas que están aquí. ¿Por qué? Porque fue muy fuerte, la verdad, y muy chocante lo que dijo el propio ministro de Justicia de la Nación en la Cámara de Diputados. Vamos a repasarlo, vamos a pedirle ese tape a la producción y lo hablamos acá. Nuestro valor es la familia. La familia es el centro de la sociedad y la educación. ¿Cuáles son los valores familiares tradicionales? El amor, la unión, el trabajo, el estudio, la solidaridad, la igualdad ante la ley, la igualdad de trato. Promover los símbolos patrióticos, los valores patrióticos, respetar y honrar a nuestros próceres. Esto resulta esencial para el bienestar de los individuos y la armonía y cohesión social. Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología. Sí. Son inventos subjetivos que carecen... Un minutito, señor ministro, discúlpeme. Yo la verdad que le agradezco que haya venido, su deber informarnos, y la verdad que estábamos consternadas, queríamos tener información. Pero usted, una cosa son sus opiniones personales y otra cosa es la ley. Usted es ministro de Justicia, usted está obligado a respetar las leyes del Estado argentino, no importa lo que usted piense. Eso lo dijo el propio ministro de Justicia de la Nación en la Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Cámara de Diputados. La verdad no nos puede pasar desapercibido, por más que este gobierno nos tenga acostumbrados a esto. Y esto es parte de los argumentos y los dispositivos que utiliza el gobierno nacional para desactivar las políticas de género. Fer, ¿cómo lo analizaste? Bueno, me parece que es una provocación más para generar estos discursos de odio que hacen tanto mal a la sociedad. Esto genera más violencia. Y que lo que tenemos que hacer justamente desde los medios de comunicación, al menos lo que nos toca, es difundir estos mensajes, pero educar, ¿no? Analizarlos, darle herramientas a las personas para que sepan que las diversidades tienen su lugar en la sociedad, hay que ser inclusivo y bueno, esperemos que con el tiempo esto pase, sinceramente. Están vaciando todas las entidades que tienen algún tipo de herramienta o presupuesto para dar contención a las diversidades y a las mujeres, para prevenir las violencias. Me parece que va en tono a esto mismo, ¿no? Al choque y a generar el odio, simplemente. ¿Dania? Sí, me parece que lo que es importante acá tener en cuenta es que
el Estado argentino, cerrando estos espacios, el Ministerio de la Mujer, se puede llamar de cualquier manera, pero digo, desactivando las políticas de género, está incumpliendo tratados internacionales. Me parece que eso es, lo que él piense personalmente tiene que quedar, está perfecto, nadie lo va a obligar a cambiar su mentalidad, pero uno cuando está en el Estado tiene que entender que cumple determinados roles, y la Argentina ha suscrito tratados internacionales, la CEDAW, que tiene jerarquía constitucional, y la Convención de Belén do Pará, que son tratados que la Argentina ha asumido ese compromiso. Entonces, si la Argentina asumió ese compromiso y de repente deja de generar esas políticas, se va a encontrar en falta en términos internacionales. Me parece que eso es grave porque los gobiernos pasan y obviamente el Estado sigue existiendo, las personas quedamos y el Estado argentino va a estar incumpliendo un compromiso internacional. Y lo que veníamos hablando recién, la desactivación de las políticas de prevención, sobre todo, ¿no? Que afectan y directamente, pegan en donde más duele. Y eso es lo complicado, digamos, ¿no? Todo esto, por ejemplo, la conferencia posterior del vocero presidencial se utilizó para justificar esto y seguir justificando el desmantelamiento de políticas de género. ¿Qué hacen, por ejemplo, que una persona, como bien lo decía recién Dania, como la primera dama la ex primera dama pueda denunciar por violencia de género y tener la tranquilidad que se activan los dispositivos, pero hay otras personas, por ejemplo, que se valían del programa Acompañar para salir de la situación de violencia, que era una ayuda económica, y que hoy está totalmente desarticulado. La verdad que eso preocupa y mucho. No sé si querés decir algo de esto, María Esther, o... Vos sabés que, después de en ese tape que vimos, yo no sé qué está pasando con Cunio Libarona, ¿no? Él es un abogado, digamos, supuestamente muy formado, de mucha trayectoria, litigante, tiene muchos pergaminos, pero algo está pasando con este hombre. En ese tape que vimos, si hubiéramos dejado unos segundos después y se puede subtitular con la lectura de labios, él se da vuelta a un asesor cuando la diputada le llama la atención y le dice... La presidenta de la comisión. La presidenta de la comisión, claro, le dice, escúcheme, no puede decir eso porque hay una ley. Él se da vuelta al asesor que estaba atrás, le dice, pero esto me lo copiaste del discurso de Milei. O sea, no sabía lo que estaba leyendo. Primer punto. Segundo, yo lo vi el domingo pasado, el anterior, Romina Mangel lo entrevistó el domingo en la noche en su programa de Canal 9. Y me llamó muchísimo la atención y después me di cuenta que no repercutió demasiado, pero él negó la perspectiva de género. Claro. No entró en el debate de ideología de género, donde uno puede decir, digamos, un debate ideológico que plantean algunos sectores. Él directamente, digamos, contra todos los tratados internacionales, como explicaba Dania, que tienen rango constitucional, es decir, son obligatorios para el país, él negó que exista una perspectiva de género y lo fundamentó diciendo que todos somos iguales ante la ley, hombres o mujeres. Entonces, y Romina Mangel se esforzaba y le preguntaba, pero lo tuteaba, ¿no? Le decía, pero vos me vas a decir que es lo mismo que me peguen a mí, a que te peguen a vos, somos iguales ante la ley, sin mucho más argumento. Por eso digo, algo pasa con Cunio Libarona, lo están haciendo hablar, evidentemente, lo están sacando a la palestra, pero resbala en ciertas cosas muy, te diría, hasta infantiles, sí, ¿no? Totalmente más inconsistentes. allá de que yo sí creo que el gobierno, con este gobierno, estamos en un retroceso en todo lo que son las políticas de género. Muchas gracias a las tres. Gracias, muchísimas gracias. Ayudarnos a entender un poco más de lo que está pasando. Nos vamos a la primera pausa en Redacción Abierta. Quédate porque ya volvemos.